así medio raro esta semana. Regularmente es una semana medio movida. Todos los chicos, me imagino, salen del colegio, de las escuelas, y entonces esta semana se vuelve un poquito particular, pero de verdad que me complace que nos podamos ver por lo menos un ratico en esta tarde, noche, dependiendo del lugar donde nos estemos viendo, a conversar un poco. Me gusta mucho este tema que casi siempre me asignan a mí, como que tengo acá un letrero que dice, bueno, si vamos a hablar de este tema, se lo vamos a poner a Vanessa, pero me encanta porque creo que es una temática que ya hemos tratado en varios de estos espacios, incluso hemos tenido la posibilidad de hablarlo en diferentes momentos de capacitación. Y aunque pudiera a veces pensar que es un tema un tanto repetitivo, que pudiéramos pensar que es un tema, siempre me gusta utilizar la palabra ladrilluda, que se utiliza mucho en Colombia, o sea, un tema difícil, un tema que pudiera parecernos no tan amigable de conversar y que incluso en muchísimas ocasiones pudiéramos hasta huirle, es una de esas temáticas que deberíamos tener como prioridad en nuestros negocios, en nuestra vida incluso personal, en nuestra vida diaria, pero sobre todo lo que nos atañe hoy a todos nosotros, y es este negocio de Sankey. Así que bueno, sin más, para poder empezar, pues quienes no me conocen, mi nombre es Vanessa Gómez, vivo en la ciudad de Bogotá, en Colombia, una ciudad que tiene todos los climas en un solo día. De repente amanece con mucho sol y luego hay mucho frío, como en este momento. Y bueno, ojalá que muchos de ustedes que me están viendo hoy podamos en algún momento conocernos de manera personal. Con muchos nos conocemos, con otros de repente no, y ojalá después de que todo esto ocurra, pues podamos seguir viéndonos y poder conversar un poco acerca de este tema y de muchos. Así que sin más, pues siendo muy honrados también con el tiempo y con el cumplimiento de este horario, gracias a todos ustedes por estar acá a tiempo, voy a compartir mi pantalla para que podamos dar inicio a este espacio bien chévere o bien padre, como dicen ustedes en México. Así que bueno, el día de hoy este tema es conociendo el código de ética, pero me gusta pensar, o me gusta que, más bien, me gusta que pensemos en esta tarde, noche, cómo pudiéramos hoy ver este código de ética o este tema de la ética que tiene que ver con Sankey, con cómo debemos hacer las cosas de manera correcta, desde una mentalidad infinita. Hace un tiempo me leí un libro y tal vez súper recomendado, tal vez algunos de ustedes ya se lo hayan leído, es un libro de Simon Sinek que se llama El juego infinito, y aprendí de él muchísimas cosas en términos de que en ocasiones vemos algunas cosas y algunas dinámicas con una mentalidad finita, y vamos a ver a lo largo de esta charla qué significa el ver algunas cosas con mentalidad finita o que tienen ese fin determinado, o un fin específico, o ver las cosas desde una mentalidad infinita y cuáles son estas posibilidades, ¿no? Así que para iniciar, me gusta pensar y me gusta siempre iniciar con esta imagen porque es un poco el recordatorio de dónde nos encontramos posicionados en este momento, y es que finalmente ustedes que me acompañan en este momento y nosotros como corporación, finalmente nos hemos convertido en algún momento en socios, ¿cierto? Nos hemos convertido a través de este estrechón de manos, así sea virtual, en esta compañía de socios, en esta manera en la que estamos abogando por exactamente el mismo objetivo. Así trabajemos de alguna manera de lados diferentes, es decir, trabajamos en el lado corporativo, ustedes trabajan en el campo, pero todos estamos apuntando a que podamos definitivamente ser esta compañía de bienestar, que podamos ser la compañía de bienestar más grande del mundo, de bienestar más grande de México, de Estados Unidos, de Colombia, que podamos seguirnos expandiendo a más países, y esa hace parte de uno de los compromisos a los que nos hemos tácitamente asignado en el momento en el que hemos decidido empezar y emprender este camino en conjunto. Pero adicionalmente me gustaría que pensáramos en este momento también en cómo en el momento en el que decidimos hacer Sankey, o en el que tú decides hacer Sankey, no solamente te conviertes en socio con nosotros como compañía, sino también te haces socio de tu equipo de trabajo y empiezas a generar un círculo de confianza alrededor de ese convenio o de ese contrato que has establecido con las personas que han decidido confiar en ti el día de hoy para decir, oye, ¿sabes qué? Quiero realmente hacer el negocio. De hecho, una de las cosas que más me encanta de esta industria es la posibilidad que tienen las relaciones de traer y atraer a muchísimas personas.
Muchas de las personas que están aquí, que probablemente estén haciendo el negocio contigo, es muy probable que estén haciendo el negocio no necesariamente por Sankey como tal, sino porque confían en ti como líder, porque confían en ti como persona, porque confían en ti como mentor, porque confían en ti como tutor. Y eso creo que es mega importante tenerlo en este momento presente para esta temática que vamos a tener en cuenta. Cuando nos acordamos que tenemos la posibilidad, o más bien que tenemos la responsabilidad de ser un elemento de confianza para todo el equipo de trabajo con el que yo estoy todo el día emprendiendo, entonces en ese momento mi manera de actuar y mi manera de hacer las cosas debería también empezar a ser diferente, o por lo menos debería estar un poco más consciente de qué cosas debo o no debo hacer. Y es un poco lo que vamos a empezar a charlar el día de hoy. Cuando hablamos de ética o cuando hablamos de reglas o cuando hablamos de patrones, probablemente lo primero que se nos venga a la mente es pensar en que simplemente existen un conjunto de cosas que se pueden hacer y otro conjunto de cosas que no se pueden hacer. Y entonces las cosas que se pueden hacer, pues son cosas que hacen que mi negocio crezca o que hacen que mi negocio sea muchísimo más estable o que hacen que mi negocio sea mucho más duradero. Y por el otro lado, hay otro montón de cosas que si de repente las hago, entonces mi negocio pudiera caer o incluso pudiera tener consecuencias legales o pudiera tener consecuencias de confianza, etcétera, etcétera. Y lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, no estamos en este espacio aquí para ver qué cosas se pueden o no se pueden hacer. Vamos a tocar algunas muy por encima, pero hoy quiero que traspasemos un poco las cosas específicas, porque para eso existen muchos manuales y existen muchos lugares donde vamos a poder, y yo los voy a direccionar hacia dónde podemos ir y encontrar esa información. Pero quiero que en este momento nos centremos en esta mentalidad infinita de la que estamos conversando y de la que empezamos a hablar. Probablemente muchos de nosotros conozcamos muchos juegos finitos, es decir, muchos juegos de los cuales conocemos las reglas, conocemos el tiempo que duran, conocemos las modalidades, conocemos cuántos jugadores se necesitan, conocemos qué determina o no determina a un ganador, qué pasa si hay un empate, cómo se desempata. Y entonces tenemos muchísimos ejemplos y probablemente lo que estamos viendo en pantalla es uno de esos ejemplos. Yo no soy muy experta en baloncesto, pero de repente algunos de ustedes sí, y sabrán muchísimo mejor que yo que se necesitan X cantidad de jugadores, que la cancha mide tanto, que el tiempo dura tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Y que al final es un juego finito, es decir, un juego que tiene fin, un juego que sabemos cuándo termina, un juego que sabemos cuándo se determina un ganador o un perdedor. Para nosotros está clarísimo. Por el otro lado está el fútbol, de ese sabemos un poco más aquí en Colombia, me imagino que ustedes en México también somos un poquito más futboleros, pero lo mismo, conocemos muy claramente cuáles son las reglas, cuando un ganador se determina como ganador, cuando no, y a eso se le llama juegos finitos de la vida. Y pensemos por un segundo en cuántos juegos finitos o cuántos juegos podemos nosotros conocer de esta dinámica. No solamente juegos de jugadores, es decir, de deportistas, sino los juegos de nuestra vida, que realmente sabemos cuándo de repente se determina o no un ganador o cuándo sabemos que se finaliza o no un proceso y lo tenemos supremamente claro. Sin embargo, cuando estamos hablando de Sankey y de nuestro negocio de Sankey, me gusta pensar que Sankey es uno de esos juegos infinitos con una infinita cantidad de posibilidades. Eh, ¿Cuántos de ustedes tal vez se han preguntado, tal vez tenemos metas y decimos quiero llegar a ser embajador Corona, pero tal vez ese no es el final del juego? Estoy segurísima que ese no es el final del juego. O el final del juego no es cuando yo llegue a diamante, o el final del juego no es cuando ya me gane el auto, o el final del juego no es cuando se acabe el PDL, porque cada vez que tenemos un final, ¿no? Poniéndolo un poco entre comillas, siguen y siguen posibilidades infinitas de crecimiento. Y por eso Sankey se convierte en una compañía, y lo decimos con muchísima honra y muchísimo, digamos, orgullo. Y es decir, somos una compañía que pretende definitivamente durar 100 años en el mercado porque sabemos que existe una infinita cantidad de posibilidades que podemos ofrecerte a ti como distribuidor, como socio de los que estábamos hablando, para que puedas seguir desarrollando tu negocio. Entonces,
yo lo que quiero es que veamos esta charla que vamos a tener en los próximos minutos muy ya en detalle, que podamos considerarla como jugadores de un juego infinito, que podamos considerarnos cada uno de nosotros como jugadores de este juego que se llama Sankey, que se llama mi negocio, que se llama mi emprendimiento, que se llama mi equipo de trabajo, que se llama mi liderazgo, como un juego infinito. Porque cada vez que pudiéramos pensar que existe un final, a partir de ahí se abren una cantidad de posibilidades infinitas de lo que pudiéramos llegar a seguir haciendo con Sankey. Cuando yo tengo en mente que Sankey es un juego infinito, entonces mi manera de jugar el juego tiene que ser diferente. Tiene que ser una mentalidad infinita. Y vamos a ver qué significa tener una mentalidad infinita para jugar el juego de Sankey y cómo a veces nos podemos engañar o autosabotear a nosotros mismos, jugarlo de una manera diferente, pensando que este juego se acaba mañana o que se acaba en 90 minutos o que se acaba al cierre de PDL, cuando realmente no es así. Si empezamos a tener una mentalidad un poco más a largo plazo de lo que significa Sankey, con toda seguridad, mis posibilidades de crecer en Sankey también se van a ver aumentadas. Así que quiero que pensemos, que empecemos por esta parte que es la parte para mí sencilla. Es la parte que está disponible, que cualquiera de ustedes puede acceder y es la parte más fácil, pero que a veces la dejamos de lado y simplemente es la parte de conocer la información. Hoy quiero hablarles, para los que de repente nunca han escuchado esta charla, que existe un comité de ética y asuntos legales. ¿Y qué significa un comité de ética y asuntos legales en Sankey, en este juego infinito? Y básicamente es un órgano que permite vigilar todo lo que tiene que ver con los principios, con las normas, con las regulaciones, con las políticas y procedimientos. Es así de sencillo. Es un equipo de trabajo que está dentro de Sankey que simplemente vela para que tú puedas tener un negocio y un juego en el que todas las posibilidades se den para todos de la misma manera. Pero como les digo, esta es la parte sencilla. ¿Dónde puedes encontrar toda esta información? Porque no la vamos a ver en esta noche. Tienes un manual de políticas y procedimientos y código de ética, tienes un manual básico del distribuidor independiente, tienes una guía de imagen corporativa donde puedes saber cómo puedes utilizar nuestra marca, cómo funciona el plan de compensación, qué puedes y qué no puedes hacer, qué pasa si incumples una regla, a qué penalizaciones te ves, digamos, sujeto si incumples alguna normativa. Eso es sencillo, o sea, sencillo en términos de que simplemente tú en tu ejercicio de liderazgo tienes que entrar y conocer la información. Pero lo difícil es cómo en el día a día nosotros nos vamos a ver un poco tentados a hacer las cosas de manera diferente, a veces un poco por conveniencia y no tanto porque sea exclusivamente lo correcto. Y entonces nos pudiéramos ver tentados a hacer las cosas tal vez salidas un poco de plano, pensando un poco en que el juego tiene simplemente una finalidad de generar un ganador o de generar, o de que ya lo vamos a terminar, de que es un juego finalmente finito. Pero básicamente, lo que quiero que podamos entender hoy es cómo este comité de ética y asuntos legales, en medio de poder haberse, percibirse como un comité o como un órgano colegiado que simplemente está para hacernos la vida un poco más difícil, todo lo contrario. Es un comité que está disponible para que nos puedan hacer la vida muchísimo más fácil. Al final, el compromiso principal del comité es que podamos mejorar las relaciones que tenemos entre nuestros equipos y el liderazgo, en que podamos modular o manejar esas prácticas incorrectas que inevitablemente existen en todos los juegos, que así tengamos los mejores jugadores, a veces nos veremos tentados a hacer prácticas incorrectas, que vamos a vigilar cómo podemos hacer una comercialización de productos de manera saludable, en el que todos podamos tener exactamente las mismas condiciones, los mismos espacios para poderlo jugar. También es un órgano que protege nuestra marca y cuando hablo de nuestra, me refiero a lo que es de ustedes y de nosotros. Por eso inicié diciendo que éramos socios, porque es importante que tengamos en la mente cómo esa marca no solamente es el bebé de Sankey, sino es el bebé de cada uno de ustedes y en la medida que la protegemos, estamos protegiendo el negocio de absolutamente todos. ¿Cómo podemos o cómo ese órgano está en la posibilidad de ayudarnos
a concretar qué podemos decir acerca de los productos, de los beneficios y, por supuesto, cuáles son las consecuencias o penalizaciones cuando hacemos las cosas de manera incorrecta. Pero de nuevo, todo eso está en la teoría, está en donde podemos nosotros ponerlo en práctica, en donde podemos acceder. Sin embargo, hoy voy a poner solamente algunos ejemplos de cosas que suceden en el día a día y que creo que ustedes, me imagino, estarán completamente de acuerdo conmigo, en que son cosas que suceden y que necesitamos identificar qué podemos hacer para que empiecen a dejar de suceder y cómo podemos hacer para que nuestra mentalidad infinita empiece a jugar de una manera distinta. Vamos a hablar de nuestro producto. Nuestro producto es uno de los activos más importantes que tenemos en Sankey. Creo que ustedes, más allá de estar de acuerdo conmigo, me imagino que son los primeros fans y los primeros porristas alrededor de lo que nuestro producto hace. Ustedes de primera mano son testigos de los miles y miles de casos, resultados y testimonios de lo que nuestro producto puede hacer. Muchos de ustedes incluso han tenido la posibilidad de experimentar científicamente, de haber ido a Japón y de haber visto cómo realmente es lo que hay detrás de la ciencia de nuestro producto. Sin embargo, alrededor de nuestro producto pueden ocurrir miles de cosas que pudieran generar que este juego, que es infinito, se convierta en un juego finito y pueda tener una finalización mañana o pasado mañana o en un año o en 2 años. Y creo que eso es algo que ninguno de nosotros queremos. Por ejemplo, el no respetar el precio público sugerido. Tenemos un precio público sugerido en cada uno de los países en los que operamos y a veces con mucha tristeza encontramos que en algunas páginas o en algunos mercados adicionales existe nuestro producto vendiéndose a un precio muchísimo menor. Y la pregunta que hago aquí es, ¿qué tanto estamos tal vez a veces desvalorizando nuestro propio producto simplemente por tener una ganancia un poco más rápida? Simplemente por pensar de manera finita, por pensar en que tengo que ganar el juego rápido, por pensar en que tengo que tener un lucro de manera inmediata, por pensar que si le bajo, no sé, voy a hablar en dólares, $10 o $20 al producto, entonces, le gané a la competencia o le gané al otro distribuidor y entonces me voy a ganar ese cliente. Y entonces ahí es cuando la mentalidad finita empieza a ganar sobre una mentalidad infinita, que es la que piensa a largo plazo. Y es cuando yo hoy les digo, vale la pena que todas las personas que estamos en este momento podamos empezar a ser embajadores de cómo hacer que ese precio al público se respete, de entender que en la medida que no se respeta, estamos quitándole la posibilidad a un montón de jugadores de este juego para que jueguen de manera eficaz y eficiente. Que en la medida que yo un día de manera conveniente decido bajarle el precio al producto y lo pongo en una página como Amazon o Mercado Libre o en una página independiente y lo vendo a un precio muchísimo menor del precio público sugerido, simplemente estoy siendo desleal con lo que muchas otras personas tal vez estarían cumpliendo. La pregunta es, ¿tú crees que vale la pena jugar este juego de manera desleal? ¿Jugar un juego de manera de posibilidades infinitas de manera desleal? Estoy segurísima que tal vez la respuesta sea no. Y hoy lo que quiero es que tal vez si alguno de nosotros en algún momento ha cometido ese error de manera inocente o de manera desinformada, hoy podamos hacer un análisis y pensar en cuáles son las consecuencias, no solamente inmediatas, sino a largo plazo que pudiera tener el que no cuidemos el precio de nuestro producto, el que desvaloricemos nuestro producto, no solamente al lado con todos los socios que tenemos, sino al final a nuestro cliente último, a nuestro consumidor. Si le bajamos el precio a nuestro producto, de alguna manera también le estamos bajando el valor a nuestro producto. Y si hay algo valioso para Sankey y para ustedes, me imagino, es el producto y la ciencia que tenemos detrás. Somos un océano azul precisamente porque nuestra tecnología tiene un valor incalculable y hemos decidido poner un precio a ese valor. Pero en la medida que disminuimos eso, disminuimos también el valor que tiene nuestro producto y disminuimos también la posibilidad de que muchas personas se sientan seguros de jugar el juego con nosotros. Ahora, otra cosa que ocurre a veces de manera también sin intención es atribuir propiedades incorrectas o maximizar estas propiedades que nuestro producto hace. Sabemos de los miles de testimonios que tiene nuestro producto, pero
el decir cosas que no están permitidas de nuestro producto, nuestros productos regularmente o están catalogados como alimentos o suplementos alimenticios en los países en los que estamos, cuando atribuimos propiedades curativas o fitoterapéuticas, estamos incurriendo en un riesgo no solamente de poder incluso caer en prometer algunas cosas que a veces no pudiéramos llegar a cumplir, o dos, podemos poner en riesgo sobre todo a la compañía en general. Hoy más que nunca, y esto de hecho es una muy buena noticia, hoy más que nunca todos los entes regulatorios, los entes sanitarios están con el ojo encima de todas nuestras compañías. Y es una excelente noticia porque cada vez más están vigilando tal vez algunos productos que definitivamente no tendrían por qué estar en el mercado. Nosotros no somos ese tipo de productos, pero cuando tenemos estas instituciones vigilando de manera permanente lo que hacemos, lo que decimos, cómo lo decimos, entonces cuando un distribuidor que es socio mío dice o hace una declaración maximizada, incorrecta, curativa, fitoterapéutica del producto, podemos incurrir en un riesgo de quebrar algún tipo de legislación local. Yo estoy hablando desde el punto de vista, por supuesto, de Colombia, conozco muy bien la legislación de Colombia, yo me imagino que muchos de los que nos están acompañando, que son en México, también a veces pudiéramos caer en el error de decir algunas cosas adicionales del producto o hacer declaraciones no permitidas o incluso hacer un incorrecto uso de la publicidad. Y eso lo que les quiero decir en este momento es, no solamente pone en riesgo la inmediatez de su negocio, sino nos puede poner en riesgo a nosotros en general como compañía. Ahora, ¿cuál es la solución a esto? Porque tal vez ustedes estén preguntando, bueno, Vanessa, pero tenemos miles de testimonios, ¿cómo hacemos entonces para realmente compartir lo que Sankey hace por la gente? Y hay varias cosas que se pueden hacer. Por supuesto que nuestro voz a voz es supremamente importante y supremamente valioso, porque es básicamente nuestra confianza hablando. Pero necesitamos tener especial cuidado con todas aquellas cosas que se dicen en redes sociales, con todas aquellas cosas que se publican en materiales que digan Sankey, con todas aquellas cosas que hoy decimos de manera digital y que muy rápidamente pueden convertirse virales, pueden llegar a personas incorrectas que no tengan el mensaje también de manera conveniente y también pueden hacer mella en lo que nosotros como corporación estamos haciendo. La solución más importante para esto es simplemente seguir los lineamientos que nuestro equipo de marketing global hace para todos nosotros. De hecho, hay muchísimo material que está en Sankey Share, hay muchísimo material que compartimos con ustedes a través de las redes sociales, a través de todos los canales de Facebook, a través de WhatsApp, a través de Telegram. Todo ese material que se produce de parte de Sankey, que tenemos equipos de marketing maravillosos, son para que ustedes los utilicen. No se pongan a inventar algo que ya nosotros de alguna manera les estamos apoyando a inventar. Por eso esta sociedad es tan valiosa, porque nosotros nos encargamos de producir el material para que ustedes finalmente puedan ser los comunicadores grandes de lo que significa nuestro producto, la ciencia y lo que realmente podemos decir. La manera más segura de jugar el juego de Sankey en términos de producto es poder adherirnos a todo el material que sacamos oficialmente como compañía. Si alguna vez llegaras a tener alguna inquietud, puedes escribirle al comité para que puedan decirte, oye, esto tienes que cambiarlo, esto tienes que hacerlo así, esto hazle este tweak acá, cámbiale acá. Pero realmente creo que entramos en un panorama, tal vez pudiera llegar a ser incluso medio administrativo. La manera más sencilla es simplemente apaláncate de las herramientas y de los materiales que hoy el equipo ya produce para que tú puedas utilizarlo en tu negocio. Perdón. Ahora, otro de los puntos súper importantes que tenemos que cuidar como compañía y que hoy les pido el favor que ustedes se unan conmigo en eso, es el cuidar nuestra marca. Sankey, cuando nace como Sankey, cuando nace como nombre, cuando nace como logo, y todos sabemos lo que significa Sankey, es prácticamente nuestra identidad. A partir de ese nombre, a partir de ese respeto por la energía espiritual que significa Sankey, a partir de ese haz que hoy cuente, es que nosotros estamos presentando lo que somos compañía, como compañía. Es nuestra carta de presentación. Básicamente, cuando ustedes se presentan, yo me imagino que presentan el producto, pero dicen, ¿sabes qué? Soy distribuidor independiente de Sankey. Entonces, Sankey se convierte como el apellido de todos nosotros y es como tu apellido. Yo te pregunto, ¿cuidas y respetas tu apellido? Me imaginaría que la respuesta es sí, y debe suceder exactamente lo mismo con Sankey. Y por eso hemos hecho un esfuerzo grande en que todas nuestra marca, nuestros logos, nuestros colores
estén registrados, cada país esté debidamente registrado, y necesitamos que eso se mantenga de esa manera. En ocasiones, tal vez en la emoción de producir una cantidad de material o en la emoción de hablar de Sankey, podemos llegar a caer en el error de hacer un incorrecto uso de la marca registrada, de, por ejemplo, degradar a otras compañías comparando nuestra compañía con otro tipo de compañías cuando no es necesario. Sabemos perfectamente lo que Sankey hace en términos de ciencia y sabemos perfectamente las posibilidades que tiene Sankey en términos de negocio, y no necesitamos exponer nuestra marca en a veces comparaciones vanas e innecesarias que simplemente hacen que se degrade el nombre, incluso no solamente de esa otra compañía de la que pudiéramos estar hablando, sino la nuestra misma. Porque si hay algo que queremos hoy poder expresar como Sankey, es que no solamente somos una compañía de bienestar por lo que ofrecemos como producto, sino que somos una compañía de bienestar por la gente que hay acá. O sea, si somos una fuerza de bienestar es porque cada uno de los elementos que pertenecemos a Sankey somos un elemento de bienestar. Y un elemento de bienestar no degrada a otra compañía. Un elemento de bienestar no hace una modificación de publicidad para su conveniencia. Un elemento de bienestar no necesita hacer un incorrecto uso de la marca simplemente para generar un lucro adicional. Entonces, lo que quiero hoy yo pedirles es, Sankey debe ser como ese apellido tuyo en el que lo respetas, lo honras y lo manejamos de manera correcta. A veces en nuestra emoción, incluso hemos visto páginas de Facebook o perfiles o páginas web que se crean con el nombre de Sankey. Entonces, no sé, nutricionsankey.com, y resulta que es la página web de un distribuidor independiente. Sankey debe ser exclusivo de nosotros como compañía, y si tú quieres hacer algún emprendimiento adicional o quieres tener una página adicional, uno, existe tu página replicada, que es el mejor canal para que puedas promover Sankey, pero si tienes alguna idea adicional, no deberías estar utilizando el nombre de Sankey para que podamos nosotros, siempre que se diga Sankey, llegar a la fuente y que sea un solo Sankey del que estemos hablando y no que haya muchísimas cosas en el aire. Hoy, infortunadamente o afortunadamente, como querramos verlo, las redes nos permiten llegar de manera muy rápida, y cuando encontramos estos perfiles que dicen Sankey o que tienen el uso, digamos, de nuestro logo de manera incorrecta, es importante que sepas que nuestro equipo de trabajo de comité de ética va a estar comunicándose contigo para que podamos dejar de hacer uso de esas páginas. Debemos dejar de hacer uso de esas páginas que digan Sankey y que no correspondan oficialmente o a un canal replicado o a un canal oficial de nosotros como compañía. ¿Por qué? Porque estos entes regulatorios de los que te estaba hablando son entes que están vigilando constantemente qué se está diciendo. Y si de repente hay muchos Sankeys que no son Sankey oficialmente y se dice algo de manera incorrecta, puede atarse a que somos nosotros como compañía quienes estamos hablando, y pudieran llegar a haber penalizaciones importantes, no solamente para nosotros como empresa, sino por ende para ustedes en sus negocios o en el desarrollo del producto. Ahora, otra de las cosas que muy recurrentemente ocurren en este juego que estamos jugando que se llama Sankey, es que en esta emoción de hablar de nuestra oportunidad de negocio, de hablar del plan de compensación, pudiéramos llegar a decir cosas también un poco extremas, simplemente en aras de poder atraer más gente sin que realmente sea necesario. No es que no sea necesario atraer más gente, no es necesario atraerlas de esta manera. Entonces, a veces podemos hablar de nuestra oportunidad de negocio diciendo que, por ejemplo, es un trabajo, y a veces hemos visto que hacen publicaciones como si fueran entrevistas o algunas cosas así, y pudiéramos llegar a confundir y quebrar esa confianza de las personas que están creyendo en este tipo de empresas o especialmente en Sankey para que consideren o nos consideren como una oportunidad de negocio. A veces también en aras de atraer a más personas, minimizamos el trabajo a realizar. Y entonces podemos decir cosas como, no, es que prácticamente no tienes que trabajar y vas a ganar dinero, lo cual tú y yo sabemos que no es cierto. Sabemos que hay que trabajar. Sabemos que sí es un modelo más inteligente, sí. Sabemos que es un modelo mucho más eficiente también, pero sabemos que es un modelo en el que hay que trabajar, en el que hay que hacer una lista, en el que hay que hacer llamadas, en el que hay que hacer contactos, en el que hay que clasificar, en el que hay que capacitarse. Sí hay que poner esfuerzo. Y cuando a veces minimizamos ese trabajo que hay que realizar y les decimos a las personas que hay que hacer casi nada de trabajo y que vas a ganar mucho dinero, y al final eso no es una realidad,
pues entonces también entramos a quebrar la confianza de las personas. O a veces maximizamos las ganancias y entonces decimos, ¿sabes qué? Aquí te vas a hacer millonario y vas a hacer esto y en tan poquito tiempo. Y también tú y yo sabemos que eso toma su tiempo. Claro que te puedes hacer millonario en Sanki. Claro que puedes lograr la libertad financiera en Sanki, pero necesitas trabajar para ello. Necesitas llegar a bronce, luego necesitas llegar a plata, luego necesitas llegar a oro y luego necesitas construir un equipo sólido de trabajo para que realmente puedas llegar a tener una maximización de ganancias y un ingreso residual como realmente lo promete la industria. Pero lo que no queremos es que haya una desvirtuación de nuestra industria y una desvirtuación de nuestro plan de compensación cuando simplemente no dimos la información correcta o completa desde el principio. Infortunadamente también algo que ocurre es que en ocasiones vemos patrocinios cruzados, es decir, que sabiendo que tenemos a una o que una persona ya pertenece a otro equipo de trabajo, a veces en aras de la inmediatez, de la conveniencia, de pensar que necesito tal vez un Hoshi más rápido o que necesito completar mi Shinsei, podemos vernos tentados a atraer personas de otros equipos de trabajo cuando realmente no es lo correcto. Lo correcto es que si las personas ya decidieron estar en un equipo de trabajo, se conserven en ese equipo de trabajo y podemos en este ejercicio familiar poder aprovechar para apoyarles, darles todo nuestro conocimiento si es necesario, pero no necesitamos traer a las personas de un equipo de trabajo que ya existe, que ya está consolidado, simplemente para desmembrar y poder armar algo distinto. No es correcto, no es sano y en el juego infinito de posibilidades, eventualmente eso nos pasa factura, porque eventualmente si tú haces eso, se va a duplicar también en tu equipo de trabajo. Si alguien, tú como tu líder, te ve haciendo eso, muy probablemente lo va a duplicar en el futuro. Y estoy segurísima que no es una práctica, no solamente es una práctica penalizable, sino es una práctica no íntegra. Y es lo que quiero que hoy entendamos. Hoy no estamos hablando de, bueno, entonces si hacen esto, les vamos a quitar y les vamos, por supuesto que esas son las consecuencias, pero hoy quiero que lo veamos más desde el punto de vista de qué tipos de líderes nosotros los que estamos aquí queremos realmente ser. Por ejemplo, a veces en aras de abarcar mucho, y hay un dicho popular, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, no sé si también existe allá, pero aquí en Colombia es muy común. Entonces, no, vamos a tener más de una posición y entonces pongo aquí a Pepito Pérez, que es mi primo, pero él realmente no tiene ni idea que está en Sanki, pero pues yo lo meto ahí y entonces también gano Hoshi por allá y también gano Shinsei y también gano Hoshis y también y al final, pues el que mucho abarca, poco aprieta, porque no te estás enfocando en una sola posición. E infortunadamente, al final podemos nosotros también darnos cuenta y infortunadamente son posiciones que se tienen que eliminar. ¿Y quiénes terminan siendo los perjudicados? Todas las personas que están o debajo de esa red, o debajo de ese líder, o debajo de esa persona que inicialmente, por ejemplo, no existía. Entonces, lo que quiero que pensemos, estos son algunos de los ejemplos muy rápidos de lo que realmente sucede en el día a día en una organización. Y yo me imagino que ustedes tendrán 2000 ejemplos más de lo que sucede en el día a día, de lo que sucede de prácticas que consideramos que no son correctas. Lo que les quiero decir es, cualquiera que sea la práctica que hoy pudiéramos estar pensando que realmente no suma a la construcción de nuestro negocio, es momento de que la reanalicemos, reestructuremos y podamos empezar a hacer las cosas de una manera distinta. Porque al final lo que queremos en este espacio es construir verdaderos líderes. Lo que queremos con estas personas que hoy están conectadas y gracias por estar en este espacio es que podamos considerar nuestro liderazgo como uno de los bienes más preciados en Sanki. Y una de las cosas que ese verdadero líder, o sea, que tú debes hacer para que esto empiece a tener éxito y podamos empezar a permear a todas las organizaciones de algunas prácticas que no son correctas, lo primero es conocer. Y por eso les decía que tal vez no vamos ahorita a definir qué es lo que dice el manual de ética y el código, no, porque esa es tu responsabilidad, ¿cierto? Nuestra responsabilidad es poner la información para que tú la tengas al alcance y la puedes conocer. Después de que se acaba esta charla, puedes entrar a tu MyConnect o puedes entrar a las páginas web de cada uno de los países y entrar y conocer qué dice el manual del plan de compensación o qué dice el código de ética o qué dice el manual de imagen corporativa. Y hoy en esta charla, que los felicito por estar acá, estás conociendo. Ya hoy, a partir de este momento, conoces que hay reglas y conoces que hay un equipo de trabajo que vigila esas reglas y que de no llegarse a cumplir, pues va a tomar sus consecuencias. Ahora, el desconocimiento
no nos exime de la responsabilidad. Eso también es súper importante. Siempre que somos socios, uno, tenemos la responsabilidad de conocer, pero dos, tenemos la responsabilidad de asumir la consecuencia independiente de que conozcamos o no conozcamos la regla, porque ahí está la información. Yo lo que espero a partir de hoy es que por lo menos hoy que ustedes están reunidos conmigo podamos entender que el conocimiento de esas reglas es el primer paso para empezar a permear a nuestras organizaciones y poderlas tener un poco más sanas de algunas prácticas incorrectas que pudiéramos llegar a tener. Dos, un líder debe promover, pero por eso es importante conocer primero, porque yo no puedo promover algo con lo que yo no me he casado. Yo no puedo promover algo con lo que yo todavía no realmente, no solamente conozco, sino realmente eh, lo he admirado y puedo en este momento decir, ¿sabes qué? Tenemos que vigilar nuestro producto, tenemos que dejar de hacer esto, tenemos que dejar de permitir que haya un producto vendiéndose a menor precio público. Así el producto me haya salido gratis. Ah, entonces como me salió gratis, lo puedo vender mucho más barato. Pues no, porque entonces ya entiendo que es una práctica incorrecta y entonces como ya me casé con esa práctica, hoy la puedo empezar a promover. Y entonces, a partir de este momento, ustedes pueden decir, en mi equipo de trabajo, vamos a promover las buenas prácticas y vamos a empezar a hacer lo que es correcto, vamos a promover el producto y el precio de manera correcta, vamos a dejar de utilizar la imagen, vamos a dejar de hacer patrocinios cruzados, vamos a dejar de tener estas posiciones adicionales, etcétera, 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 y todos los ejemplos que ustedes pudieran llegar a tener. Y por último, aparte de promover, pues después de yo promover, uno de los valores intrínsecos de lo que nosotros hacemos como Sankey es honrar todo lo que realmente para nosotros representa un ejercicio, por ejemplo, de respeto. Y cuando conozco la información, me caso con ella y la promuevo, lo siguiente que tiene que suceder es que tengo que honrar ese compromiso de realmente no solo promoverla, sino de empezar a cumplir. A partir de este momento, el compromiso de cada uno de nosotros debería ser: vamos a honrar toda la información que ya conocemos y toda la que vamos a conocer en adelante y la que ustedes van a conocer, y honrar realmente ese compromiso y decir, ¿sabes qué? Me muero en la raya, pero en mi equipo de trabajo no vuelve a haber un patrocinio cruzado y no lo voy a permitir, y cada vez que exista lo voy a denunciar. Por muy difícil que sea, incluso cuando llegara a afectarme a mí directamente, hablando de economía, cuando eso implique un Hoshi menos, cuando eso implique un Shinsei menos, un bono escalera menos, cuando eso implique incluso tener a una persona por fuera de la organización. A ese nivel se llama el honrar, a ese nivel se llama el honor de decidir realmente hacer lo correcto por encima de lo conveniente. Ahora, todo esto puede sonar súper bonito, pero como nos dice el licenciado Gerd Müller, no funciona de nada si realmente no lo ponemos en práctica. No funciona de absolutamente de nada. Y pudiéramos llegar, o sea, si hoy hacemos oídos sordos a esta información, pudiéramos llegar no solamente a cerrar nuestro ejercicio de confianza con nuestros equipos de trabajo, sino a físicamente tener que cerrar nuestros negocios. Si una marca no se cuida, si empezamos a decir cosas de nuestro producto, si empezamos a decir cosas incorrectas del plan de compensación, hasta Sankey puede cerrar. Nos pueden cerrar Sankey. Es así de peligroso el entrar en una dinámica de prácticas incorrectas que a veces pudiéramos pensar, ah, pero solo estoy diciendo esto, pero solo estoy diciendo aquello, pero solamente es una personita y demás, pero solamente le dije tal cosa. Y podemos minimizar los riesgos cuando les quiero hoy decir de manera muy franca que los riesgos son muy altos, no solamente a nivel físico, operativo, sino los riesgos son muy altos en términos de, sobre todo, la confianza. Y como les decía al inicio, tal vez lo más importante que nosotros tenemos no solamente es nuestra posibilidad de ejercer el liderazgo, sino el privilegio de que muchas personas confíen en nosotros para venir y trabajar en conjunto con lo que nosotros hacemos. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a que tu confianza se vea resquebrajada por simplemente algo que pudiera llegar a ser conveniente en algún momento? ¿Por una práctica que te deje solamente $10 de más, o 5, o 20, o 100, o 2000, o lo que sea? La pregunta es, ¿cuánto vale tu confianza? ¿Cuánto vale tu ejercicio de liderazgo para que hoy lo pudiéramos poner en detrimento y pudiera incluso llegar a desaparecer?
Ese es el riesgo más grande que tenemos cuando jugamos este juego de mentalidad infinita con una mentalidad finita. Y de hecho con esto quiero que nos podamos ir un poco con esta comparación de cuántas veces pudiéramos estar parados jugando un juego de mentalidad de infinitas posibilidades que es Sankey, pero con una mentalidad finita. Y quiero ponerles un poco algunos ejemplos de cómo nos pudiéramos ver tentados. Porque una persona que juega con una mentalidad finita, por ejemplo, siempre está pensando en superar a la competencia. Cuando el juego de mentalidad infinita debería pensar en superarse únicamente a sí mismo. Tu competencia más fuerte eres tú. Cuando te levantas y te miras al espejo, tú eres tu competencia. Pero a veces en aras de ganarle al otro, entonces es cuando nos vemos tentados a meter ese shinsei de más que realmente no pertenece, de personas que no existen, de cédulas que no eran, de una abuelita que no sabíamos, y miles de cosas que ocurren. Y me imagino que ustedes lo sabrán muchísimo mejor que yo. Porque cuando pensamos que el juego se termina mañana, en el ciclo, en el periodo personal o en el PDL, entonces mi ejercicio es voy a superar la competencia. Cuando no, la mentalidad infinita juega sobre un ejercicio de superarse a sí mismo. Tu meta es tu meta. Y en la medida que tú la tengas absolutamente clara y sepas que este juego es un juego de infinitas posibilidades y que tú mismo eres el que pone el momento en el que empieza y el momento en el que termina, entonces ahí juegas de una manera diferente. Ya no vale si entonces el de acá, de al lado, tiene más Hoshis o más Shinseis o más pares o lo que quieras. O si la compañía de al lado hace A o hace B. Ahora, una persona de mentalidad finita únicamente piensa en el desempeño, en qué tan hábil soy, en qué tan ágil soy, en qué tan bueno, en qué tan bien hablo, en qué tan desempeño. Cuando un líder de mentalidad infinita pone por sobre el desempeño la confianza de su gente. Y entonces, cuando la confianza de mi gente es lo más importante, pues no me voy a dar el lujo de quebrar esa confianza con una práctica desleal en mi equipo de trabajo. Pero si estoy pensando en el desempeño únicamente, no estoy diciendo que el desempeño sea malo, es fantástico, debemos tener a los mejores de desempeño en nuestros equipos de trabajo, debemos explotar las habilidades de las personas, pero ojo con únicamente poner el desempeño por encima de la confianza de nuestro equipo de trabajo. El desempeño llega, el desempeño se adquiere, el desempeño se practica, la confianza no. Un día, cuando pierdes la confianza, muy difícil que la vuelvas a recuperar. Un líder de mentalidad finita, o más bien un líder no, una persona de mentalidad finita, solamente piensa en los números, mientras que un líder de mentalidad infinita piensa en las personas. Y entonces cuando dejamos de pensar en los números y en que me voy a ganar X cantidad de dinero más este periodo de liderazgo y me importa más la gente y en cuánto la gente puede crecer y en cuánto la gente está transformando su vida, en cuánto puedo abonarle a nivel financiero, en cuánto puedo ayudarle a nivel de su bienestar. Entonces, entiendo que este juego es un juego de mentalidad infinita y los números se vuelven una consecuencia de ese trabajo. Si pongo por encima a las personas y el trabajo que hago con ellos, los números llegarán, tus pares llegarán, tu ingreso residual llegará. Estoy segura que tu libertad financiera llegará. Pero si la ecuación la hacemos al revés, simplemente estamos jugando un juego a corto plazo, un juego de 90 minutos. Y esto está muy lejos de ser un juego de 90 minutos. Es un juego que no tiene fin. Sankey es un juego que termina cuando tú decidas que termine. Ahora, una persona de mentalidad infinita piensa únicamente en que hay un ganador y un perdedor. Y esas son sus únicas dos opciones. Mientras que un líder de mentalidad infinita entiende que no es que gane una persona y pierda la otra, sino que gana la causa justa. Y la pregunta es, ¿cuál es tu causa justa o cuál es la causa justa de Sankey? Somos una compañía, somos una fuerza de bienestar en el mundo para que evoluciones sin límites y logres cumplir el propósito de tu vida. Esa es nuestra causa justa. Y por encima de lo que sea, está eso. No hay un ganador y un perdedor. No hay una compañía más grande o más pequeña, más, porque esos son los números. Esos son los ganadores y los perdedores. Hoy lo que queremos es ayudar a la mayor cantidad de personas a que puedan vivir bien, a sentirse mejor, a que puedan alargar sus años de vida de una manera correcta. Y esa es nuestra causa como compañía. Tal vez sea tu misma causa o tal vez tengas otra.
tal vez quieras ayudar a tu mamá, quieras comprar tu casa, quieras tener el estudio de tus hijos, tener una fundación, no tengo ni idea cuál sea tu causa justa. Puedes ir y revisar tu por qué, a ver cuál es esa causa justa que hace que te concentres en ella antes que pensar única y exclusivamente en si hay un ganador o un perdedor, si la compañía de al lado está haciendo algo más, si el líder del equipo de la otra ciudad de aquí al lado ganó más o hizo menos. Ahí estás perdiendo el tiempo de alguna manera y perdiendo energéticamente tu foco en simplemente pensar que hay un ganador y un perdedor cuando realmente deberías estar enfocado en lo que tú y tu equipo de trabajo necesitan hacer. Ahora, una persona de mentalidad infinita únicamente piensa en la inmediatez, en cuántos dólares me voy a ganar este ciclo, en este periodo personal, cuántos pares de más, este Hoshi de más, y entonces me traigo a esa persona que no existe y la pongo y no le digo y tal. O digo esto de Sankey, o vendo el producto a menos precio porque pienso en la inmediatez. Ya, no, es que si no lo hago ya y si no gano este dinero ya, no lo voy a poder hacer. Eso es pensar en la inmediatez. Y está lejos de lo que realmente un líder de mentalidad infinita debería estar pensando, y es en la sostenibilidad. Cuando jugamos un juego sobre la inmediatez y sobre simplemente pensar en que si no lo tomo ya, entonces nunca lo voy a tener, uno, estoy desconfiando de mi misma capacidad de poder sostenerme en un futuro. Estoy desconfiando de la capacidad que tiene Sankey de ser un vehículo que va a quedarte contigo 100 años para poder apoyarte en este ejercicio. Y estarías también desconfiando de tu misma habilidad de poder sostenerte en el tiempo y de generar los resultados que realmente mereces en el tiempo. Y lo que quiero finalmente decirles es, tal vez, muchas veces, por los afanes de la vida, por las presiones sociales, por la presión de que me estén observando de otra compañía, por una necesidad, tal vez también, pudiéramos vernos muy tentados a jugar el juego de Sankey sobre una mentalidad infinita, sobre un juego de 90 minutos y decir, es que si no meto a esa persona ya, o si no vendo el producto así, o si no hago un patrocinio cruzado, o si no me lo traigo, o si no hago la triquiñuela en el sistema para poderla incluir nuevamente, entonces no va a pasar nada. Y lo que yo te digo es simplemente necesitamos empezar a modificar nuestra mentalidad para pensar más de manera infinita, para pensar que lo más importante soy yo como competencia, qué tanto estoy creciendo yo en este juego de Sankey, qué tanto confía mi gente en mí, cuántas personas o a cuántas personas realmente les estoy cambiando la vida a través de Sankey y de este vehículo y a través del producto. ¿Qué tanto le estoy abonando a esa causa justa? ¿Qué tanto le estoy abonando a mi para qué? ¿Qué tanto le estoy abonando a mi por qué? ¿Qué cosas estoy haciendo que le sumen a esa idea que yo tengo? ¿Y qué tanto le estoy abonando a un negocio sostenible en el tiempo? ¿Estoy pensando en que este negocio le va a quedar a mis hijos y a mi posteridad y va a durar 100 años? ¿O estoy pensando que me voy a ganar ahorita $5,000 y ya? Porque si metes un montón de gente que no existe, pues te ganas lo que te ganas ahorita, pero se acaba. Entonces, a veces, dice Simon Sinek, la gran equivocación de muchos líderes es afrontar este juego infinito con una mentalidad finita. Yo quisiera que nos fuéramos hoy con la idea de que Sankey es un juego infinito. Sankey es un juego que puede durar lo que tú deseas que dure. Aquí no hay límite. Sankey es un vehículo que está disponible, o sea, lo que tenemos en Sankey no solamente va a durar la próxima década, sino vamos a durar los 100 años, no solamente en términos de ciencia, sino en términos de bienestar financiero, en posibilidades de crecimiento, en posibilidades de aportarte a ti como líder. Pero eres tú quien decide jugar el juego de una manera distinta. Lo que yo te quiero decir hoy es, Sankey tiene todas las posibilidades infinitas para que tú puedas jugar ese juego con nosotros. Y lo más sano es que juguemos en el mismo juego y juguemos en el mismo equipo y juguemos de la misma manera, provocando que muchísimas personas puedan ser atraídos por eso que estamos haciendo diferentes. Yo creo que hay muchísimas opciones allá afuera que son finitas. Yo creo que allá afuera hay muchos líderes con mentalidad finita. Yo creo que muchos de ustedes incluso vendrán de compañías
o de espacios donde tal vez se juega de manera finita. Y hace falta que podamos no solamente sobresalir por la maravillosa ciencia que tenemos, sino que realmente podamos sobresalir y cuando la gente diga, se hable de Sankey, se hable de una empresa infinita, porque la gente que trabaja con nosotros y la gente que distribuye con nosotros y la gente que es líder de estas empresas y de esta empresa, perdón, tiene una mentalidad distinta, porque es gente íntegra, porque es gente que hace las cosas de manera correcta antes que solamente lo conveniente, porque somos personas que ponemos por encima a las personas antes que los números. Y entonces, así nos vamos a convertir realmente en esa fuerza de bienestar. No solamente una fuerza de bienestar porque damos dinero o porque damos salud, sino porque damos valor a las personas que se sienten atraídas. Hoy más que nunca, tenemos la posibilidad de generar miles y miles de oportunidades para muchas personas. Venimos de un año de miles de cambios, un año en el que muchas personas necesitan más que nunca un espacio donde podamos decirles, sabes que este es un lugar seguro, es un lugar ético, es un lugar íntegro y es un lugar donde puedes jugar de manera infinita, donde puedes quedarte aquí el tiempo que necesites quedarte y que estamos aquí para acompañarte a largo plazo. Así que, bueno, mi querida familia, de eso se trata. Más que hablar de ética y de la regla, eso lo pueden conocer ustedes. Yo quiero hoy que nos vayamos con el mensaje de qué tan éticos, qué tan íntegros y qué tan líderes de mentalidad infinita nos podemos convertir a partir de este momento. Espero que esto les haya dejado un mensaje que podamos a partir de hoy permear nuestras organizaciones y poder empezar a eliminar algunas de esas prácticas que no nos están dejando jugar de manera correcta. Y les aseguro que en la medida que las modifiquemos y las reemplacemos por buenas prácticas, nuestros negocios serán muchísimo más sostenibles y tendremos la posibilidad de generar algo hermoso a largo plazo. Así que, bueno, eso es. De verdad que me complace muchísimo haber compartido con ustedes en esta tarde-noche. De verdad, gracias a todos por conectarse. Miles de besos y abrazos. Feliz Semana Santa para todos y nos vemos en una próxima oportunidad y espero que podamos seguir compartiendo esa información con muchísimos más. Les mandamos un abrazo gigante y nos vemos en una próxima oportunidad.